¿Qué onda, banda? Pues este es Bitácora 111. El día de hoy estamos iniciando un podcast bien bonito en donde vamos a estar echando la lágrima tendida, la historia, sin razones, con esperanzas y sin desesperanzas. Y primordialmente vamos a estar platicando con un montón de artistas que, bueno, luego tenemos el cliché de las historias trágicas, que cuando tienes a Van Gogh cortándose las orejas y... No, bueno, todo eso. Entonces, el día de hoy pues tengo a Manuel Laureán, invitadazo para que abra este podcast Bitácora 111. Mi nombre es Daniel Anaya y vamos a estar platicando, no sé, más que de su trabajo, porque sí vamos a hablar de su trabajo, querido Amix, que nos estás escuchando, vamos a hablar de su vida. Quiero desnudar la historia de vida de Manuel, quiero que nos cuente sobre todas esas cosas que le han pasado, que lo han llevado a estar donde está, a ser lo que es y a vivir lo que ha vivido, todas sus felicidades, alegrías, tristezas. Y pues bueno, nada, Manuel, me da mucho gusto que estés aquí conmigo y pues me gustaría hacerte una primera pregunta. Gracias, Nair. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Pues muy contento. La verdad es que es un honor, pues estar en este podcast con muchos amigos que hay por aquí, en esta maravillosa sede que es el Hotel Nube, que me encanta. Y bueno, pues muchas gracias. Yo encantado de poder participar y que podamos enriquecer una comunidad tan grande como es la comunidad artística en Puebla, que seguramente va a ser muy interesante escuchar cada historia, ¿no? De tantos amigos y colegas que ahí los vemos siempre en el escenario y muchas veces no sabemos más allá, ¿no? Como bien dices, de lo que está pasando profesionalmente. Claro, o sea, luego yo, por ejemplo, he ido a algunos de tus conciertos y digo, no manches, se ve súper clavado porque luego estás tocando y se ve súper chido. Pero nacen preguntas, ¿no? Sí. ¿Cómo le ha de haber ido a este compa? ¿Qué ha de haber pasado para que estuviera tocando aquí con toda la pasión que está derrochando, ¿no? A los otros conciertos que he ido a ver de banda, que sí está bien clavada, no sé, luego veo a bajistas súper como poseídos, ¿sabes? Y me hace preguntarme, ¿qué hay detrás? O sea, ¿cuál es esa historia que los llevó a estar donde está? Fuera de cámaras estábamos platicando sobre esto, este mito malvado que nos hicieron de chavitos, ¿no? Que a los 17 años, cuando estás terminando la prepa, te estás todo menso, ¿no? Pues te preguntas, ¿qué carajos voy a hacer con mi vida? Y luego todo el mundo te está diciendo, no, tienes que escoger una buena carrera. A mí me decían mucho, estudia contabilidad o medicina. No sé qué hubiera pasado conmigo, yo creo que estaría muy frustrado si lo hubiera hecho. Pero eso es lo que te quiero preguntar. En estos mitos de las historias de vida de compra una casa, ten un coche, cásate, dos hijitos no tan feos, medio simétricos, que digan que eres su papá, ¿no? ¿Cómo ha sido la vida contigo, Manuel? O sea, ¿qué ha pasado contigo para llegar, para ser lo que eres? Gracias. Pues mira, fíjate que rápidamente yo espero y lo que voy a compartir, pues nada más es como un poco enriquecer a veces eh, las tareas que tenemos como, sí, como profesionales, pero bueno, yo en mi caso soy padre de familia, o sea, soy papá, tengo un hijo y, y entonces cuando hablo y trabajo con muchos alumnos, ¿no? Entonces tengo Sí, alumnos y por consecuencia trabajo con los papás, ¿no? ya. Y me platican siempre, ¿no? Cuando están llevando a los niños a clases de fútbol, a clases de natación, a clases de bla, 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 y a clases de música, ¿no? Y, y entiendo la motivación de los papás, ¿no? Pues quieren o queremos que tengan todo y lo mejor, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades. Pero lo que te puedo, algo que la verdad que casi no platico, y lo voy a decir ahora, cuando comenzó para mí una parte importante, fue yo cuando salí de la prepa, más allá de lo que yo estuviera haciendo con la música o estas cuestiones, yo salí de la prepa y, pues bueno, en mi casa mi mamá era quien se hacía cargo de la educación y del dinero, muchas cosas, ¿no? Pero yo salí de la prepa y me acuerdo el momento cuando mi mamá me dijo, bueno, Emanuel, pues yo hasta aquí llegué. Adelante, Wow. haz. Yo ya no, o sea, yo ya, adelante, lo que tú busques, ¿no? Evidentemente, pues esa decisión, ¿no? Y lo que me dijo mi mamá en esa ocasión, pues a mí me llevó a decir, pues vaya, pues voy a buscar qué es lo que está en mis posibilidades, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de universidad voy a entrar, ¿no? ¿Qué voy a necesitar? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Dónde los voy a obtener? Y entonces yo creo que mi primer parteaguas en la vida para decidir lo que voy a hacer, en mi caso fue ese, ¿no? Cuando mi mamá me dijo, hasta aquí llegué, hijo, La adelante. bendición. Bye, ¿no? Ajá, ¿No? ajá. Es decir,
no que me corría de la casa, Ah, ¿no? ¿No? Yo estaba Pero mi preocupado. mamá me decía, aquí siempre hay frijoles, aquí siempre hay papas, aquí siempre, o sea, no Aquí te vas hay a un morir de techo y hay hambre. comida. Exactamente, ¿no? Pero en lo demás, pues tú tienes que buscarle, ¿no? Y entonces eso me llevó, yo quería estudiar música, pero hace años, hoy todos tenemos acceso a información de músicos Sí. por todos lados, pero hace años, si no tenías un músico profesional cercano en tu casa, en tu familia, difícilmente podrías conocer cómo era una carrera de un músico profesional, ¿no? Ajá, ajá. Y que fue mi caso. Entonces, yo quería estudiar música, pero la verdad es que no estaba seguro de qué era esta carrera, ¿no? Entonces yo me metí a estudiar informática en el Tecnológico de Puebla, pues pensando en que igual pues podía estar, si no tanto en la música, pues en la parte de los programas de grabación o esta cuestión, ¿no? Pues bueno, duré nada más un año y medio y la música me llamó en un momento, ¿no? Que ahora te cuento, pero pues fue ya ese momento, después de que me metí a estudiar otra cosa, cuando ya decidí quedarme en la música, ¿no? Wow. Oye, fíjate que igual luego tengo un montón de alumnitos y tienen mucho miedo al fracaso. Hemos construido una narrativa bien perversa de que te tiene que salir bien y a la primera, ¿no? Tienes que escoger la carrera y tiene que ser esa carrera y tienes que terminarla forzosamente. Yo no me lo creo. Creo que no sé qué sea el éxito. Al día de hoy no lo sé, a mi edad todavía no lo sé. Pero siento que el éxito es la suma de fracasos y de poder aceptar los errores y poder cambiar el rumbo, las coordenadas, las brújulas y poder decidir. Y ahorita que me estás contando esto, que cambiaste de informática, la música te llamó, creo que es una gran afrenta y es como pues empezar a caminar un camino, el cual es escabroso, muchas veces es difícil, pero que pues eso de llamarte a la música se me hace como hasta poético, ¿no? Este tipo de maneras que uno tiene para poderse contar las historias, para poderse explicar a sí mismo, creo que es bien importante. Y ahora sí, pues bueno, cuéntame, ¿cómo fue ese llamado a la música? Luego he escuchado esto, no sé, en sacerdotes, ¿no? Sentí el llamado de Dios, pero en la música, ¿cómo es eso del sentir el llamado? Yo cuando estaba muy chavo escuchaba Nirvana y decía, yo quiero ser Kurt Cobain. Ya después dije, no está muy bien eso, pero ¿cómo es? ¿Cómo pasa? ¿Qué pasó Sí, contigo? fíjate que un poquitito antes creo yo que gran parte, y lo reflexiono todavía hoy, ¿eh? Yo tengo hoy 45 años y sigo pensando qué tantas posibilidades o qué tantas variables puedo tomar en cuenta antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Ya. Entonces, me parece que cuando no tenemos tanta experiencia, esas variables a veces son mínimas o son pocas. A veces piensas que tienes 3 opciones, ¿no? Sí. Y llega un momento en el que a mí me pasa que puedo contemplar que tienes 100 variables y de esas empiezas a elegir, ¿no? Y empiezas a discernir entre ellas, ¿no? Y entonces, pero cuando estás más joven, pues a veces esas posibilidades se ven reducidas por la falta de experiencia, ¿no? A veces por los mismos miedos, ¿no? En mi caso, antes había una cuestión que se llamaba, no recuerdo el nombre exacto, pero eran unos como talleres, digamos, abiertos al público que ofrecía un departamento de la UAP, que antes de que hubiera facultad de música y todo, era nada más como un departamento de talleres artísticos, haz de cuenta, ¿no? Ajá. Y ahí estaba Diego Rosas, un gran amigo, un bajista, y él daba un taller de blues y de jazz, ¿no? Y entonces yo estaba en el TEC estudiando y lo vi, me acuerdo que yo iba caminando en el centro, vi el anuncio, ¿no? Y dije, pues a ver, voy a entrar, ¿no? Ya. Y entré y pues para no hacerte el cuento largo, o sea, mi hijo se llama Diego Rosas, ¿no? Wow, ¿No? ¿de ese tamaño? Diego, sí, mira, cuando me empecé a conocer la música más a fondo, ¿no? De manera más seria, y Diego él tiene una emotividad que contagia en todo lo que hace, ¿no? Y yo le dije, oye, quiero estudiar música, pero pues no sé. Me dice, güey, manda todo a la chingada, vete a estudiar música. Digo, oye, olvídate de todo, vas a ser feliz, te lo aseguro, vas a ser feliz, deja todo y vete a estudiar música, ¿no? Al día siguiente me salí del TEC, no volví a regresar y me metí, hice el examen a nivel técnico en la UAP y prácticamente ahí comencé, ¿no? Y entonces yo estaba estudiando, antes era difícil comprarse una computadora, ¿no? Yo no tenía dinero para comprar una computadora, pues dije,
pues para estudiar informática necesito una computadora y varias cosas, para estudiar música nada más necesito una guitarra y ya prácticamente, ¿no? Y pues y allí empezó prácticamente este camino, ¿no? Con el impulso que me dio Diego, y la verdad es que ya no volví a dudar de dedicarme a la música, ¿no? Una vez que entras a la carrera, pues me refiero a una carrera como carrera maratónica, una carrera Sí. de atletismo. Una vez que entras, pues ya no te detienes, ¿no? Sigues. Y así fue, esa fue la historia prácticamente. Wow. Yo ya te había amenazado desde antes, de fuera de cámaras, te había dicho que te iba a hacer una pregunta malvada. No es tan malvada, pero sí me interesa porque luego, como hablábamos en un principio, vemos a los artistas, ¿no? Los vemos luego muy contentos, o bailando, o muy concentrados, o muy clavados, pero no sabemos nada de ellos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue no sé, una etapa, un suceso, una situación que haya marcado tu vida y que, fuera de lo que ya me has contado, que haya cambiado, hecho virar la vida completamente, la tuya? Alguna, no sé, anécdota, algún parteaguas, alguna alegría, ¿no? Fantástica, alguna pérdida, lo que tú me quieras decir, estaría súper bien. Claro, sí. Pues, mira, la verdad es que el hacer consciente de todas estas experiencias, como dices, ¿no? De alegría, de tristeza, de frustraciones, etcétera, pues influyen mucho en las decisiones que vas tomando para tu Sí. futuro, ¿no? Vas diciendo qué quieres y qué no quieres de la vida. Y entendamos la vida como tu profesión, como tu vida sentimental, como tu vida familiar, como, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, yo tengo varios sucesos para mí importantes. Uno, desde luego, fue cuando nació mi hijo. Yo era muy joven y el nacimiento de mi hijo a mí me vino a ubicar en muchas cosas, a entender una responsabilidad que yo no sé en otras personas, pero en mí, si yo no lo hubiera tenido, creo que nunca hubiera entendido un nivel de responsabilidad como es el ser padre, ¿no? Y de repente, pues, cumplir con estas obligaciones de las que a veces ni habías pensado que las ibas a tener, ¿no? Eso fue para mí, pues, muy joven, una decisión importante, y de ahí eso me llevó a pensar que yo estaba estudiando guitarra y la verdad es que yo no era muy buen guitarrista, ¿no? Y yo veía, con lo que tengo que hacer al final, mira, la música creo que es algo, la música en muchas carreras necesita ser muy necio, ¿no? O sea, tienes Sí. que decir, todo el mundo te puede Sí. decir que no y tú dices, pero sí, ¿no? Y te Sí, dicen que sí, no sí. y tú dices sí. Y entonces, eso llevó a otro hecho que fue conocer el violonchelo, ¿sí? El violonchelo. Yo tenía un maestro de solfeo, el maestro Ismael, que lo recuerdo con mucho cariño, y él me dio la primera clase de cello. Recuerdo el momento preciso en donde yo le dije, profesor, ¿me puede dar una clase de cello? Quisiera conocerlo, el instrumento. Fuimos al cubículo, me dio la primera clase. Yo nunca había tocado un cello en mi vida, nunca lo había tocado. Y la primera vez que lo toqué, el sonido me cautivó y dejé la guitarra también. Entonces, volví a tomar otra decisión drástica, ¿no? Conocí la música y dejé el tech, ¿no? Conocí el cello, dejé la guitarra, ¿no? Pero son decisiones que me fueron llevando a comprometerme de verdad, ¿no? Con esos cambios, ¿no? Entonces, un cambio así de fuerte, pues implicaba un compromiso mucho mayor cada vez, ¿no? Entonces, he ido aprendiendo cómo conforme vas creciendo, pues los cambios, las decisiones que vas tomando, ¿no? Te van obligando a comprometerte mucho más cada vez, ¿no? Y pues bueno, el cello fue descubrirlo ahí. Yo me enamoré y empecé a estudiar muchísimo. Yo vivía junto a la escuela de música, yo rentaba un departamento, una Acá casa en el centro. exactamente, aquí en la 8, ¿no? Una casa antigua con una cocina de Talavera maravillosa, una cosa impresionante ese departamento. Y pues me dijo mi maestro, pues si quieres tocar el cello tienes que apurarte porque ya vas tarde, ¿no? O sea, y pues bueno, empecé a estudiar el cello. Ese fue el otro suceso importante. Y de ahí, fíjate que por temas fuertes, toda esta inercia que vas teniendo de motivación te lleva a empezar a hacer cosas y proyectos con las que a veces no estás preparado, ¿no? Ajá. Y entonces
un par de proyectos, de iniciativas que yo quise llevar, digamos que fracasaron rotundamente, así, pero mal. O sea, yo te puedo decir que yo recuerdo perfectamente que el peor año de mi vida fue cuando yo tenía 28 años. Fue una cosa, Ajá. fue mi Fuerte. peor año, ¿no? Fracasó todo lo que yo había intentado, todo lo que yo había crecido y pues totalmente inexperiencia, ¿no? Sí. O sea, totalmente yo pensaba que estaba listo para muchas cosas, pero estaba soñando, o sea, Ajá, ajá, ¿no? ajá. Pero no estaba listo, ¿no? Y ese año para mí fue fuerte, perder amigos, ¿no? Perder dinero, rupturas familiares. Fue un año Difícil. Ajá. fuerte, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y, y entonces, bueno, yo no sé si 28 años estás muy joven o ya estás muy viejo, depende para qué, ¿no? Pero fue una edad en donde yo creo que comencé a tomar con mucha más responsabilidad y con mucha más madurez muchas cosas y con más experiencia, ¿no? Me queda claro que no hay manera de aprender más No. que Agarrándose a chingadazos, más ¿no? que los chingados, ¿no? Sí, sí. Exactamente, ¿no? Más que cayéndote y levantándote, es la única manera que puedes aprender, a menos ha sido mi caso, ¿no? Y, y bueno, a partir de ese momento creo que comencé a, pues a darme cuenta que no es un juego, ¿no? Las elecciones que vas haciendo, ¿no? De la vida. Y quieres hacer un proyecto, estás comprometido a hacerlo de la mejor manera y bien, porque si no, pues resultan desastrosos, ¿no? A veces no sabes la magnitud de tus fallas, cómo afectan también a otras personas, ¿no? Sí, fíjate, esto que estás diciendo me parece bien interesante, bien bonito, ¿no? Bien difícil porque sí, o sea, nosotros somos la suma de nuestros chingadazos bien Ajá, puestos, ¿no? Desde ajá, que yo me acuerdo cuando aprendí a andar en bicicleta, híjole, pues buenos chingadazos que me metí, mi papá me decía algo así como, pues no hay otra manera, mijo, claro. no hay otra manera, usted lo que hace es caerse, lloraba mucho en ese entonces, Mm, entonces me caía, lloraba un rato, ¿no? mm, Me levantaba y era de, vas de nuevo, vas de mm. nuevo, vas de nuevo, ¿no? Hasta que en alguna mañana cualquiera te levantas y pues te das cuenta que ya puedes andar sobre la bicicleta. Y una de las cosas que estás diciendo se me hace bien bonita también, ¿no? Esto de te das cuenta que al tomar decisiones, las decisiones, así como Peter Parker y Spider-Man, un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Porque aparte tus decisiones, luego pensamos que estamos solos en la vida. O sea, luego pensamos que lo que nosotros decidimos solamente nos afecta a nosotros y solamente a nosotros, que creo que es una idea muy individualista de este momento histórico. Pero inamoviblemente, pues sí te pasas a traer a otras personas, en especial si son proyectos de trabajo, proyectos artísticos, proyectos de vida, ¿no? Inclusive proyectos de pareja cuando tomas pues una decisión, pues directa o indirectamente afectas Claro, a alguien, ¿no? claro. Y con esto me gustaría hacerte otra pregunta. Cuando estás con toda esta historia, toda esta carga de vida que traes, cuando te subes a un escenario, ¿no? A tocar, eh, ¿qué pasa contigo? Es una de las preguntas que siempre me he hecho. ¿Qué pasa por la mente de estos cuates, ¿no? Cuando están ahí metidos, dándole, ¿no? Súper chido al instrumento que sea. ¿Qué pasa contigo? Te llenas de todas estas emociones, porque hay todo un mito también en este momento histórico que tenemos que nacimos para ser felices, ¿no? Es como un mandato de vida verdadero, pero no es cierto. Luego en la tristeza y en la melancolía encuentras grandes placeres Mm. y gran parte de la inspiración. Entonces, ¿qué es eso que te inspira pues para tocar, para componer? No solamente para eso, para vivir. ¿Qué es eso que pasa contigo? Sí, claro. Pues mira, creo que hay dos aspectos importantes, ¿no? Uno es entender que pues lo que estás haciendo es tu trabajo y es de lo que vas a comer, ¿no? Uh O -huh. sea, es una parte así de fría y así de cruda, ¿no? Y decir, lo tengo que hacer porque esto es lo que voy a comer, Ajá, ¿no? ajá, Punto. ajá. O sea, eso es donde me van a pagar, es donde voy a tener dinero. Esa es una parte que a mí en particular me lleva a ver el trabajo con esa seriedad, ¿no? Con la Sí. seriedad de que tiene cualquier profesión, cualquier oficio, ¿no? Uh -huh, uh Que lo -huh. tienes que hacer, Pues, estés cansado, estés triste, estés enojado, estés contento, o sea, lo tienes que hacer bien, ¿no? sí, No sí, hay sí. pretextos, esa es una. Decía Mendelssohn, ¿no? Que para que para componer pues había que estar en un estado de ánimo así, ¿no? Como a veces o triste o enojado, o sea, tenía que haber unas emociones Uh -huh. este,
ligadas mucho al sufrimiento, ¿no? Y decía, la gente que es feliz no necesita componer, la gente que es feliz está caminando por las calles. Es feliz. Es feliz, no necesita hacer más, está siendo feliz, ¿no? Y entonces, eso me llevó a entender, pero también cuando entendí ya la música de una manera más seria, ¿no? Que debes poder encontrar, decir algo que no siempre es lo que tú quieres decir, ¿no? Sino que, en mi caso, que soy intérprete y toco música, es decir, luego hablamos de algunas cosas que yo he compuesto, pero cuando hablo música que la estoy interpretando, música que se originó, que la ideó otra persona, ¿no? Tienes que entender muy bien qué es lo que esa música trata de decir, ¿no? Y lo que puede dar tu entendimiento, ¿no? Lo que entiendes o lo que puedes traducir en la mente, pues cómo lo vas a expresar a través de las notas del instrumento para poderlo compartir con quien te está escuchando, ¿no? Si uno toca para uno mismo, y muchas veces uno estudia, y yo estudio y buscas tener un buen sonido, tener unas notas afinadas, ¿no? Tener eso, pero la verdad es que cuando tocas y te están escuchando, pues todo cambia, ¿no? Todo esto es diferente. Entonces, en mi caso, toque lo que toque un jazz o un estándar de jazz, un bossa nova o una pieza clásica o algo, sí trato, que eso yo lo aprendí mucho de mi maestro, pues de verdad cada nota, de verdad hacerla de la manera más consciente y con toda la emoción que se pueda, ¿no? O sea, no puedes tocar. Yo cuando me sorprendo a mí mismo que estoy tocando de manera medio robótica, ¿no? Medio en automática, sí. ¿no? Tienes que jalarte las orejas porque pasa fácilmente, te distraes en un momento y la música se vuelve, pues de repente te das cuenta que estás tocando de manera mecánica, ¿no? ¿No? O sea, de memoria. Le pones clic al piloto automático de músico, ¿no? Y tocas, y puedes tocar así, ¿no? Pero sí es un nivel de atención permanente que hay que tener mientras estás tocando, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que está pasando es muy variable, nunca es igual, ¿no? Depende mucho para quién estás tocando, en dónde estás tocando, ¿sí? A veces es muy difícil si estás en un escenario y el sonido no es el correcto, no te sientes cómodo. Híjoles, ¿no? Creo que esa parte, por ejemplo, que hoy me da mucho gusto que haya escuelas que también están tomando la producción como algo muy importante, porque pues tú como músico estás tocando, ¿no? Con todo lo que quieras, pero le corresponde a otra persona la responsabilidad de cómo se va a escuchar allá afuera, ¿no? ¿No? Y tú puedes tocar lo mejor del mundo, pero si está mal ecualizado, el sonido está mal balanceado, pues no vas a transmitir nada, ¿no? Te hablo de escenarios más grandes, ¿no? Pero yo creo, en mi caso, es una conciencia, ¿no? De entender la música y de que cada frase, ¿no? De verdad hacerla lo más cercano a la concepción de belleza que yo puedo tener, ¿no? Y la concepción de belleza tiene que ver con un cierto nivel de perfección, entendiendo la perfección como qué tan parecido es lo que está sonando en la realidad con lo que está sonando en tu cabeza, ¿no? ¿No? Hay una empatía de verdad, entonces la música es perfecta, ¿no? Si está sonando como tú la estás imaginando, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante. Yo nunca fui un virtuoso de la velocidad y de los acordes, así, pero yo reconocía mi capacidad de poder transmitir en una sola nota, ¿no? Lo que yo imaginaba que esa nota puede transmitir, ¿no? Me parece que ese es el chiste, ¿no? Tocar, a mí cuando toco con alguien más, lo que más me desespera es tocar con alguien que no está conectado con la música, ¿no? Como decías hace rato, ¿no? Ya en automático, ¿no? Estoy dando el riff. No se puede, no se puede. No, o sea, creo que sí, ese es para mí lo más difícil de tocar con otros músicos, lograr crear de verdad una atmósfera. Exactamente, una atmósfera y todos estar tocando bajo los mismos, se va a oír muy mecánico, pero bajo los mismos lineamientos
emocionales, intelectuales, técnicos, de concepción de la música, ¿no? No, es que acabas de decir algo muy cabrón, ¿eh? Neta, muy, muy interesante, muy chido. Esto de verlo en la cabeza, esto de poderlo entender en tu cabeza y poder hacer como el clic, el match entre lo que está pasando, ¿no? Afuera de y lo que está pasando dentro de, pues me parece fantástico porque, y aquí salta una pregunta, ¿no? Que creo que es muy importante. Para ti, ¿qué sería arte entonces? O sea, porque ahorita hay como, yo no sé, tengo mucho mis críticas, en especial en el arte, en museos, ¿no? De poner una taza, sacar una foto en blanco y negro, ponerle un nombre bien mamón, ¿no? Y decir, ah, esto es arte, ¿no? Y ahorita que te estaba escuchando era como de, wow, es cierto. O sea, si a ti que eres el intérprete, tiene que haber un match entre lo que está pasando, tus emociones, lo que estás imaginando en tu cabeza y lo que estás tocando y el match entre eso que está pasando en la realidad para los otros. No sé, tal vez la pregunta es muy arriesgada, pero para ti, ¿qué sería eso llamado arte? ¿No? Yo creo, supongo, no lo sé de cierto, diría Sabines, pero lo supongo, es esta posibilidad a mí como espectador que me impacte, que me dé un chingadazo y que no lo pueda explicar. Me ha pasado, no sé, viendo películas. Una vez fui a ver He-Man y los Amos del Universo cuando era muy chavito y salí con esta sensación de irrealidad, ¿no? Claro. Como que lo que estaba viendo a mi alrededor no era cierto. La primera vez que fui a un concierto en la universidad, ¿no? Porque antes no había ido nunca a un concierto de nada y el primer concierto fue aquí en Las Bóvedas, me parece, un ensamble de piano y cello, estaban tocando Preludio de Bach. Yo ni sabía nada de eso, pero llegué y casi lloro, cabrón. Me enojé mucho cuando salí de eso porque nadie me había llevado nunca a eso, ¿no? Y yo decía, ¿por qué me lo quitaron, malditos? Pero no sabía con quién enojarme, porque pues la neta mis papás como que le echaban ganas, pero era como de, güey, pues no tuvieron la culpa porque tampoco sabían, ¿no? Claro. Pero sé que me impactó. O sea, yo estaba así como de, lo escuchaba al chelista, escuchaba al pianista y era de, wow, sí, otra, no sé qué chingo está pasando, pero quiero más, dame más. Entonces, la pregunta es esa, para ti en tu concepción personal, si quieres, ¿qué es eso llamado arte? ¿Qué crees que sea? Sí, vaya, es como la pregunta del millón, ¿no? Pero, mira, te puedo decir que sí, una es lo que tú dices, ¿no? Arte muchas veces, o sea, tú lo encuentras, como bien dices, ¿no? Cuando te hace ese boom, ¿no? En la cabeza, un primer encuentro con, con algún objeto, con alguna música, con algo que se enuncia, con algo que nada más está ahí estético, digo que está, sí, alguna cuestión que está de manera estática, perdón, y entonces lo que pasa es que estoy pensando en dos ideas que te quiero comentar. Una es lo que te decía hace rato, ¿no? ¿Qué tanto el arte, por ejemplo, si yo estoy tocando, yo puedo tocar algo maravilloso, pero si los micrófonos no funcionan, si las bocinas no funcionan, si la iluminación no es buena, si la acústica no es buena, ¿no? ¿Qué tanto esto que yo estoy haciendo aquí está llegando de verdad a las personas, ¿no? Exacto. En el caso de, estoy hablando en el caso de actividades artísticas que tienen que ser enunciadas como la música, ¿no? La música tiene que decirse para que exista, ¿no? ¿Sí? La poesía igual, ¿no? La poesía está cerrada en un libro, ahí está la poesía, pero si no abres el libro y no lo lees, Sí. no hay manera de que exista, no existe, ¿no? No como una... me voy a meter en áreas que no conozco, pero el arte gráfico, digamos, arte pictórico, pues allí está y ahí existe, siempre, ¿no? Nada más tienes que abrir los ojos o tocarlo, ¿no? Para que exista. Bueno, pensando en esto, pienso como, por ejemplo, si tú te acercas al arte, ¿qué tanto la obra en sí causó este impacto? ¿La obra como tal o la obra más la casa de las bóvedas, más la iluminación, más la acústica, más todo eso, ¿no? Hay museos, aquí en Puebla, hay un museo en particular que yo odio porque el objeto artístico está no cobijado, está totalmente enterrado por la iluminación, por los textos, por el diseño gráfico, por la tecnología, por todo, para resaltar ese objeto artístico que se pierde, porque hay tanto, o sea, se han esmerado tanto en que la producción sea lo que justifique la presencia de los objetos en ese museo, que para mí el objeto se pierde, ¿no? Entonces,
en el caso de museos en particular, en el caso de salas de concierto, ¿no? El logro artístico hoy es un gran reto, ¿no? Hoy es un gran reto. Antes la música se interpretaba en una iglesia, no había más que silencio, velas y el sonido de los puros instrumentos, ¿no? Ya no estamos en esa época, ni las condiciones se dan, ni los tiempos, ni nuestra capacidad de percepción, creo. Hoy necesitamos sí otras cosas. Entonces, ¿a qué voy? Que el arte hoy resulta un reto no solamente para el artista. Hoy no puedes pensar como un artista individual si no piensas en crear arte en un equipo de colaboración. Es decir, este programa no podría ser realizado de manera artística si no está el equipo que está allá atrás. El atrás. equipo que nos está acompañando, ¿no? Así de importante. Si uno falla, pues esto falla, ¿no? Sí. Esto cae. Entonces, así creo que entiendo un poco el arte, ¿no? Y ya. Y de ahí viene, pues, todo lo que tú vas viviendo y toda tu experiencia, ¿no? Para poder interpretar todos estos códigos que el creador de arte hace, ¿no? A ver, hay quien hace un tipo de música que yo nomás no puedo conectar, ¿no? Es una mala estrategia del creador o es un error mío, ¿no? Pues no lo sé, ¿no? No lo sé, pero no puedo conectar. Entonces, y hay cosas que por más que me esfuerzo no puedo, bajo mis parámetros de arte, incluirlo como una obra artística, ¿no? ¿Sí? De repente se dice, es que el chiste es que sea algo que te incomode y te trate así, pues bueno, quizás, ¿no? Pero para mí, yo sí necesito, a ver, cuando ves una pintura de quien tú quieras, ¿no? Aquella pintura que has visto en libros, en videos y la ves en vivo, ¿no? Perdóname, pero si no haces conexión cuando la ves y si no lloras en el momento que la estás viendo, ¿no? Sí. Me parece que estás desconectado de la pieza. Exactamente, ¿no? Sí. Y la pieza ahí está, ahí existe, ¿no? Entonces, para mí creo que el arte es responsabilidad, sí, del artista, pero en gran parte del espectador, ¿no? Sí. O sea, ese es, para que el arte exista, la gran responsabilidad del escucha o del observador debe de ser preocuparse por prepararse para también entenderla, ¿no? Prepararse para poder hacer ese match con el objeto, ¿no? Artístico. Y yo lo veo muchas veces, hay que pensar humildemente, ¿no? Si nomás no lo puedo entender, si nomás, igual y no es el artista, igual soy yo. Puede ser, que estoy fallando, ¿no? Sí. Esa es una manera de verlo, ¿no? Hay otras veces que sí lo veo, a ver, hay cosas que dices, una orquesta está desafinada, está fuera de tiempo, está así, pues vaya, ¿no? O el ingeniero de sonido le está regando muy feo. Sí. Entonces creo que hoy creo que no pude ser muy conciso, pero la definición de arte hoy puede ser así de compleja, ¿no? Sí. O para mí al menos así es de compleja, no puede ser simple, ¿no? No puede ser simple, pero es maravilloso que en espacios como estos estemos discutiendo, ¿no? Temas como estos, ¿no? Y las percepciones que tengo. Tú le preguntarás a otro músico y te va a dar otra cosa diferente. Le preguntas a otro y cada músico te va a dar una respuesta diferente, ¿no? Entonces, qué maravilla que el público que nos está escuchando pues se vaya enriqueciendo con estas experiencias, ¿no? Y estas definiciones o entendimientos de lo que es el arte. Sí, porque para eso surge este proyecto, gente, Amix, todos los que nos están escuchando, por eso surge este podcast Bitácora 111, para escuchar, ¿no? Para más que esto de tratar de aleccionar a la banda, ¿no? Hay ponerlo sobre la mesa, suponemos esto. Ahí te lo dejo, son nuestras percepciones, te lo dejamos para que tú lo puedas masticar, puedas inclusive decir, Nel, o sea, no estoy de acuerdo con ustedes y es respetable. O sea, a mí me late mucho eso. Y me tomo las últimas cosas que estabas diciendo, pero se me hace bien interesante. En este momento, con la cantidad de estímulos, la cantidad de poca atención que le ponemos a las cosas, no sé si te ha pasado, pero hace poco fuimos a un concierto y
yo mismo me di cuenta la necesidad de estar sacando el teléfono. Nadie me estaba mandando mensajes ni nada, ¿no? La cantidad de estímulos que ya también tenemos, aparte de toda la atmósfera que puede haber, que se construye para que haya un concierto, pero pareciera que se va rompiendo y entonces tienes que estar constantemente estimulado, ya sea por el teléfono y todo eso. Me recuerda mucho a lo que me decías de este museo, ¿no? Que pareciera que todos los estímulos le van a dar sentido a la cosa, pero pues la cosa por sí misma Exacto. ya es la cosa, ¿no? Exacto. Ante esto, ¿cuál crees que sea uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los artistas, no solamente músicos, sino músicos, artistas en general, en este momento histórico? Porque pues sí ha cambiado lo que decías hace rato, ¿no? Pues luego aquí en la capilla, ¿no? Pues tocaba barroco y era nada más los músicos, sus instrumentos, el silencio y la gente. Pero en este momento, ante las condiciones en las que estamos viviendo sobreestimulados, ¿cuál crees que es el gran reto de los artistas en general, pues para poder llegar, ¿no? A la banda, a la raza, ¿no? Democráticamente, pues a sentirse traspasados por el arte. ¿Cuál crees que sea ese? Mira, yo creo que igual son dos caminos, ¿no? Siempre va a ser, yo creo que la, la innovación, pero la innovación sin pensarla como lo que platicábamos en un inicio, ¿no? Es que pensamos, o sea, si me hubieran angustiado de, es que si no soy innovador me voy a morir y si no, ves que dicen, el que no innova se muere. No, No. no, Entonces no es innovar por obligación ni a la fuerza, ¿no? Me parece, yo entendiendo innovación como tu capacidad de adaptarte y de entender, ¿no? Condiciones. Nuevas condiciones, sí, las nuevas condiciones y las nuevas maneras en que la gente te quiere escuchar o te quiere ver, ¿no? Esa es una. Pero al mismo tiempo, la otra, que es la fuerza que jala hacia el lado contrario, que es la de cómo preservar también, ¿no? Las cosas que tú puedas considerar valiosas y que estén desapareciendo, ¿no? Ya. Entonces, a ver, o sea, hoy vemos artistas que hacen música súper moderna también o videos hoy pues muy modernos, muy innovadores, pero tratando de mantener tradiciones. A veces en México, por ejemplo, tríos de son huasteco que de repente ya están haciendo incursiones tipo Tiny Desk, ¿no? Estos pequeños conciertitos más. Ajá, ajá. Ya no es la música huasteca que se toca en la sierra, ¿no? Sino que la música huasteca se puede tocar hoy en una biblioteca o en Nueva York o en otro lado, ¿no? Pero siguen manteniendo esa tradición, pero ahora adaptándose a nuevos foros y a nuevos lugares, ¿no? Entonces yo creo que una es esa, ¿no? El reto de estar atento a lo que está pasando. Evidentemente, a ver, las obras se adaptaron. Hoy una sinfonía que tú la ves, las partituras originales tenían muchas repeticiones, es decir, expones un tema, un movimiento de una sinfonía, la primera mitad, y la partitura dice otra vez al principio y se vuelve a tocar. Luego pasas a la segunda parte y la partitura dice, se vuelve a repetir, ¿no? Hoy esas repeticiones están tachadas, ¿no? Así, están tachadas porque si las haces, una sinfonía que en vez de durar 40 minutos, va a durar una hora con 20 minutos, nada más una sinfonía, ¿no? Antes era posible. Antes la gente estaba iba ahí y no tenía que hacer, ¿no? La gente, o sea, no había otras actividades y la gente estaba acostumbrada a sentarte y escuchar un concierto de 5 horas, ¿no? Porque no tenías otra cosa que hacer, o sea, sí, dedicabas totalmente a esa actividad. Hoy, enciérrate 5 horas, ¿no? De repente, sí. No, o sea, hay más cosas que hacer. Y con el tiempo, pues esas repeticiones se fueron adaptando, como mucha gente lo sabe, ¿no? La duración de las canciones se tuvo que adaptar a los discos, ¿no? A lo que cabía en un disco. La velocidad de una sinfonía que se interpretaba antes, tradicionalmente se interpretaba a una velocidad que duraba 60 minutos la sinfonía. Cuando se quiere grabar la sinfonía, perdóname, pero la tienen que tocar más rápido para que quepa en el disco, ¿no? Y se quedó así. No porque el compositor la haya reducido, apresurado. No, el compositor la concepción que tuvo fue otra, ¿no? Pero a través de los años nos adaptamos, y esa es una que a mí me parece maravillosa. Cuando se empezó a grabar en discos de vinil, tenías que, o sea, no había manera de que te pudieras mover, ¿no? ¿No? O sea,
y pues los cambios. Tienes tantos minutos y tu música tiene que caber dentro de sí. Y de esas anécdotas hay muchísimas, ¿no? Sí. Piezas de jazz que se inventaron en el momento, yo soy muy famosas porque faltaban 3 minutos que todavía le cabían al disco. Ajá. Y era un desperdicio dejar esos 3 minutos, digamos, vacíos, ¿no? Sí. Se inventaron. Entonces me parece que entender que el arte se va moviendo y adaptando a esto. A ver, todo el mundo ha visto en Instagram, ¿no? Videos de artistas maravillosos que hacen, no sé, pinturas, que libran piedras, lo que tú quieras, ¿no? Todos los pasan en cámara rápida, ¿no? Y el proceso, hoy estamos obligados a verlo en 30 segundos, en un minuto, ¿no? Sí, un proceso que a lo mejor fue de 2 horas, ¿no? Sí. Así se adaptó, ¿no? Sí. Y no hay manera de... a mí me gustaría verlo, sentarme a ver una hora cómo lo hace, ¿no? Sí. Hoy lo que te enseñan es el proceso rápido y el resultado. Y ahí está, ¿no? Y muchos videos le tienes que poner pausa porque te muestran la obra un segundo y ya. Y seguiste. Y viste otra y otra y otra, ¿no? Entonces, así de rápido es el arte hoy, ¿no? Sí. ¿A qué grado? A que lo vas a exponer a alta velocidad. 30 segundos y el resultado se va a ver un segundo. Sí. A esa velocidad estamos hablando. Está cabrón eso que estás diciendo, porque entonces vamos a consumir un montón. El problema de ese consumir un montón es que posiblemente dejes unas que así, o sea, es que va pasando, ¿no? Las historias de Instagram, los TikToks, ¿no? Que van pasando un otro, y pues posiblemente se pierda. No sé cómo andamos de tiempo, Amix. 10 minutitos, perfecto. Pues sí nos alcanza para otra pregunta. Vale. Como eres el primero que estamos entrevistando, yo estoy muy contento. Está haciendo una plática bien chingona, no manches. Me gustaría preguntarte, ya para ir cerrando. Tú, en el momento en el que te entregas a la música, en el momento que estudias, en el momento que le echas todos los kilos, en el momento en que vives la vida, ¿no? ¿En qué momento? Porque hace rato mencionabas algo que se me hace bien importante. No es el trabajo ya de artístico, y no creo que solamente el trabajo artístico, sino el trabajo en general, no puede ser en solitario. En solitario yo estoy convencido que estamos en la derrota, ¿no? O sea, en solitario esta idea de que lucha por tus sueños, tú solito y saldrás adelante sin importar chingarte a todos los de al lado y a todos los... Creo que hay un gran error en eso. Creo que estamos quebrados y vamos en la soledad, ¿no? Porque gran parte de todos los trabajos... Pues tienes que tener equipos, ¿no? Tienes que estar con la banda, tienes que estar con la gente, trabajando en conjunto, tal vez no por un sueño individual, tal vez por un sueño colectivo, tal vez por un legado. Que fíjate que esto último que estoy diciendo del legado, que era gran parte de los grandes artistas, ¿no? Pues dejar el legado, dejar la obra, ¿no? Pienso en el Ulises de Joyce, dejar el libro, ¿no? Pienso en Saramago, dejar el libro, ¿no? Pienso en, no sé, en Charlie Parker, ahorita que mencionabas esto de las pequeñas historias, de los solos, improvisados, ¿no? El de Charlie Parker que tuvo que estar grabado al momento, ¿no? Y que no sabían si estaba súper pacheco, no estaba... Para ti trabajar en equipo, ¿qué significa? Esta idea de la colectividad, ¿cómo ha marcado tu historia de vida? No solamente como músico, sino en todo sentido, porque como te digo, yo estoy convencido de que en solitario, pues estamos derrotados, ¿no? En solitario creo que no se logran grandes cosas, pero bueno, te aviento la pelotita. A ti lo colectivo, el trabajo en equipo y todo eso, ¿qué ha significado en tu vida? Mira, es un reto porque es un reto, me parece que es una de las tareas más difíciles, porque, pues vaya, o sea, ahí olvídate de la parte artística, ¿no? Ahí entran todo lo que es tolerancia, disciplina, ¿no? Compromiso. Empatía. Exactamente, ¿no? Entran muchos valores que, pues, son difíciles. Bueno, en mi caso son muy difíciles. O sea, es una cruz, ¿no? Poder cargarte. Entonces, yo generalmente yo he trabajado mucho de manera individual, ¿no? Mucho solo pero una parte, o sea, la parte que yo trabajo solo es la parte muchas veces de concebir, ¿no? El proyecto, de concebir lo que quiero hacer, de dejar en claro mis ideas, lo tengo muy, muy claro, ¿no? Esas ideas se van moviendo cuando se entregan. Mi trabajo en equipo para mí, mira, mi ensamble favorito para tocar siempre ha sido
3, un trío, ¿no? Entonces siempre he tocado en formato de 3. El grupo que tengo que se llama Oleo Trío, a veces somos más, pero siempre somos Oleo Trío, ¿no? Sí, Y a veces somos 5, a veces somos 2, Ajá. así, pero yo puedo trabajar con 3, o sea, que seamos un grupo de 3 personas, ¿no? Sí, sí, Cuando, sí. a ver, yo una reunión, y perdóname por mi ejemplo, pero lo voy a poner así, cuando me dicen, oye, ¿te gustan las fiestas? Y le digo, mira, a ver, si yo voy a tener una fiesta, me gusta una fiesta de 6, 7 personas, ¿no? Ya. Porque me parece que con 6, 7 personas, con todos, va a estar en una reunión, una fiesta de 4 horas, ¿tú quieres? Puedes platicar con todos, ¿no? Convivir con toda la banda, ajá. Pero hablar bien, Sí. pero hablar, a ver, yo lo que digo, cuando son más personas, también vas a convivir con todos, pero estás obligado, hay censuras esto si No. es necesario, pero estás obligado a hablar pendejadas. Siempre, ¿sí? ajá. Estás obligado a hablar pendejada con uno, pendejada con otro, pendejada, y por eso a mí no me gustan y no me siento cómodo yo en reuniones con mucha gente, ¿no? Sí. Yo no puedo, yo no puedo porque se me hace una pérdida de tiempo, ¿no? Ajá. A mí me gusta estar con poca gente. Pero calidad. Decía Mafalda, el problema es que, de entre ellos sus amigos, ¿no? Dice, el problema es que somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no? ¿no? Y eso me gusta más a que seamos muchos y nos conocemos poco, ¿no? Ajá. Lo mismo pasa en un trabajo en equipo, ¿no? Creo yo, ¿no? Y mis respetos para que lo pueda hacer. Ahora, estoy hablando de manera muy personal. Sí. Yo veo gente que puede trabajar con un equipo de 50 personas y con los 50 puede hacer una comunicación proactiva, profunda, funcional, ¿no? Yo no puedo, ¿no? Sí, no, yo no puedo. Está súper bien. ¿A qué me ha llevado entonces? A manejar formatos pequeños, ¿no? A trabajar con grupos pequeños, ¿no? Y llevar a cabo esas ideas en esos formatos. Y yo generalmente, otro defecto o virtud es que me aburro muchas veces, ¿no? O sea, es decir, tengo un grupo, tocamos, disfrutamos hasta donde se pueda, y llega un punto en donde dices, ahora vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y en mi vida profesional también. O sea, un tiempo, quien me conozca, hice televisión en Puebla TV. Luego hice radio también en radio. Luego hice La Hora Nacional. Pero luego, ahora hago bonsáis, ¿no? Pero también hago música, ¿no? Pero, y me dicen, oye, haces tanto, sí, pero todo está relacionado entre sí, ¿no? O sea, todo tiene un hilo conductor que es, me gusta mucho hablar de lo que me apasiona, siempre, punto número 1, y lo que me apasiona generalmente es la música, el arte, la belleza, ¿no? ¿Sí? Lo que yo considero bello, ¿no? Y compartirlo, ¿no? Entonces, ahí entra la difusión cultural, ¿no? Ahí entra el dar conciertos, ahí entra el podar árboles de manera que yo considero estética, no en cubos. O sea, yo algo, o sea, hoy en día mi problema en la vida es ver árboles podados en forma de cubo o de bolitas, ¿no? ¿no? Y no tanto por la parte estética, sino por la parte que ese será otro tema. Un día invítame a hablar de árboles, Sergio, porfa. Con todo gusto. Entender el gran problema que tenemos por no tener árboles sanos, ¿no? Tenemos una ciudad con árboles muriéndose. Bueno, esos son mis intereses, ¿no? Esos son mis intereses. ¿Cómo voy integrando a mi vida y a mis proyectos? Todo eso. Hoy ya no considero muy sagrado el ser músico, lo considero, es algo que sé hacer, lo hago y lo entrego, pero creo que la responsabilidad que tenemos es de hacer, pues, un mundo mejor, siempre, ¿no? Con la música, con los árboles, con charlas como estas, ¿no? ¿Qué tratamos de hacer? Pues compartir ideas, abrir espacios de diálogo, ¿no? Sí, es decir, yo veo cosas, ya sé lo que hacen, o sea, ¿no? Ves todo eso y encuentras tanta riqueza que si no es por espacios como estos, quedaría perdida, ¿no? Porque estamos invadidos, otra vez, por belleza de 30 segundos que desaparece, ¿no? Y que se va. O por cosas masivas que pues resultan simplemente una cuestión de entretenimiento, que no está mal el entretenimiento, entretenimiento, pero pues si ya hay quien lo hace, ¿para qué meternos con eso? Sí. Anal,
Te agradezco un montón, ha sido una plática. Aparte, no solamente te agradezco por eso, sino porque eres el padrino de este podcast, hombre, de al Bitácora contrario. 111. Al contrario. Y no dudes que te vamos a volver a invitar. Ya me dejaste como prensado de esta idea de hablar de los árboles, porque la verdad encantaría. sí es como una onda bien, bien complicada en la ciudad. La ciudad que cuando es calor sientes que te quema, ¿no? De todas partes, ¿no? Porque pues no tenemos árboles dentro de la ciudad. Esto de las ciudades inteligentes y todo eso, pues no está pasando. Nunca está contemplado. Es un tema que está perdido, que no está contemplado. Como un dato, todos los árboles que vemos, casi la mayoría de los árboles que están en una ciudad, viven el 30% de lo que vivirían si estuvieran en el campo. No. Podrían vivir, pero ¿por qué mueren? No por estar en la ciudad nada más, sino porque están en la ciudad y no son cuidados como se lo merecen. Pero ese es otro tema que algún día vamos a hablar, que me encanta. Vale, queridos podcast escuchas, Amix todos, sigan a Manuel Laureán y sigan este podcast Bitácora 111. Yo soy Daniel Anaya y nos vemos dentro de 8 días para mayor información, preguntas, comentarios o temas que quieren que hablemos en este podcast, pues déjenlos en los comentarios. Síganos en nuestras redes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y cualquiera que surja en un futuro. Te agradezco un montón y pues bueno, ha estado bien chida esta plática, Amix. No Muchas manches, gracias. me la pasé súper bien. Padrísimo, Muchas gracias. padrísimo, un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias, gracias.